Ahora sí. Bueno, en la clase de hoy día vamos a seguir viendo un poco de trigonometría, que fue lo último que vimos. Vimos razones trigonométricas, seno, coseno, tangente y sus recíprocas, que eran eh, secante, cosecante y cotangente. Eso fue lo último que vimos en la clase anterior. Estamos haciendo ejercicios de eso y hoy día vamos a continuar con lo mismo. La diferencia es que hoy día ya vamos a empezar a calcular unos valores mezclando los problemas con el teorema de Pitágoras, ya que es lo que está presentado acá. El teorema de Pitágoras, al igual que las razones trigonométricas, seno, tangente, cotangente, secante y cosecante, se pueden ocupar en el triángulo rectángulo. Siempre que tenga un triángulo rectángulo, o puedo ocupar las razones trigonométricas, o bien puedo ocupar teorema de Pitágoras. Tenemos acá que el teorema de Pitágoras plantea geométricamente que en un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos, que es la fórmula que aparece allí. A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. ¿Ya? Eso aparece ahí. Donde A es uno de los catetos, lo voy a marcar acá. A sería este cateto. Luego tengo que este es el otro cateto. Esta fórmula está mal aquí en el libro. Sería A cuadrado más C cuadrado es igual a B cuadrado. ¿Ya? Porque acá está la hipotenusa. Eso lo vimos en la clase pasada también. ¿Cómo identificar los catetos y la hipotenusa? Acá tengo la esquina que forma un cuadrado, así que ahí está el ángulo recto de 90 grados. Por ende, los lados que forman esos 90 grados son los catetos. En este caso sería A y C. Mientras que el lado que está en diagonal y generalmente es el más largo, el de mayor longitud, es la hipotenusa, que para nuestro dibujo sería el lado B. El cateto, o sea, el lado B sería la hipotenusa. Este sería hipotenusa. Mientras que esto sería un cateto y esto también sería un cateto. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué es lo que pasó acá? Sería A cuadrado más C cuadrado es igual a B cuadrado, que geométricamente quiere decir que vamos a dibujar un cuadrado sobre cada uno de los lados del triángulo rectángulo. No se ve la imagen, profe. Los demás ven lo que estoy proyectando, ¿no? O sea, en la pantalla. Sí, profe. Sí se ve. Tiene Y que ahora sí. ser... ¿Sí? Ya. Ese es el teorema de Pitágoras, que se vio igual el año pasado. Por ejemplo, si hiciéramos con número, más abajo seguramente van a aparecer con número. Si yo en vez de ponerle solo las letras, le pusiera número a esto, el trío pitagórico más pequeño que hay es el de 3, 4, 5. ¿Ya? 3 de cateto, 4 de cateto y 5 de hipotenusa. Quiere decir que acá va a ser un cuadrado de 3 por 3. Si es un cuadrado de 3 por 3, quiere decir acá que van a haber 9 de área. ¿Ya? Voy a intentar dibujarlo, a ver lo mejor posible. Tengo ahí 3 y también en vertical 3. Tendría 9 cuadraditos. Si los cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadraditos. Y acá es de 4 por 4 porque el cateto es de 4. Y tengo mi cateto, mi cuadrado sobre el cateto de 4 por 4. Con respecto al comentario del chat, no puede, o sea, va a tener que ir preguntando en la misma clase cuando hay algo específicamente no lo entienda, porque, por ejemplo, ¿cuántas clases hemos tenido? Como 6 clases, 3, 5 más o menos clases. No puedo hacer un resumen ahora. Ya al final del periodo sí vamos a repasar todo de nuevo, haciendo ejercicios mayoritariamente, pero por temas de tiempo no puedo estar repitiendo las clases que ya fueron hechas. Así que cuando tenga dudas, tiene que preguntar al tiro en el momento, para no tener que retroceder tanto.
Esto de acá que estamos viendo, lo comenzamos a ver la clase pasada. Entonces hay unas fórmulas que ya vimos, que ahora yo las voy a anotar más adelante porque las vamos a necesitar en unos ejercicios, pero no voy a explicar de dónde salieron, porque ya lo expliqué. Entonces, tienen que ir preguntando en el momento, no se queden con sus dudas para el último, porque si no van a ser tantas dudas que no vamos a alcanzar a responderlas todas. Retomando acá, hice mi cuadradito de 4 por 4, 1, 2, 3, 4 para el lado, 2, 3, 4 para abajo. En total tengo 16 cuadraditos. Y acá tengo uno de 5 por 5. Tendría que hacer 5. Ahí hice de 5 por 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 25. Entonces, si yo digo, estos cuadraditos de acá, que están aquí, más estos cuadraditos de acá, si yo sumo 9, que son 9 acá, y acá son 16, si yo lo sumo, ¿me dará 25? Sí. Sí, ya nos da 25. Ahí se demuestra el teorema de Pitágoras. El a cuadrado más c cuadrado quiere decir que geométricamente vamos a dibujar un cuadrado sobre cada uno de los catetos, y este cuadrado en este caso de 4 por 4 con el cuadrado de 3 por 3, si yo cuento todos los cuadraditos o los sumo, me van a dar los cuadrados que se forman sobre la hipotenusa. Por eso es que están elevado a 2 acá. Porque el cuadrado, donde se elevado a 2, es lo mismo que calcular el área de un cuadrado. Entonces, geométricamente se hace así. Eso no se hace siempre para resolverlo, ¿ya? En un ejercicio, ¿qué haría yo? Diría, el cateto es 3 elevado a 2, más el otro cateto que es 4 elevado a 2, me debería dar algo. Yo no lo sé. Lo voy a calcular. 3 elevado a 2, en la calculadora se escribe 3 elevado a 2, más el 4 elevado a 2, me va a dar 25. Entonces, para yo saber cuál es el lado de ese cuadrado, lo que hago es sacar raíz. Una vez que me dé el 25, yo voy a poner en la calculadora raíz de 25. Y ahí me va a dar que el lado mide 5. Eso sería un ejercicio matemático, haciendo los ejercicios y no el dibujo. Esto nos va a servir porque a veces no vamos a tener todos los datos, nos van a dar un par de datos y vamos a tener que completar los datos del triángulo. Entonces, por eso tenemos que saber el teorema de Pitágoras, porque al igual que las razones trigonométricas, como dije en un principio, se relacionan con el triángulo rectángulo. Pues si ambas se relacionan, ambas nos sirven para resolver un problema que tenga triángulo rectángulo. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, determina el valor de las 6 funciones trigonométricas del ángulo alfa. Para determinar la medida del cateto opuesto, utilizaremos teorema de Pitágoras. Aquí yo tenía 4 y 5. Este de aquí es el ángulo de 90, porque ahí está el cuadradito, por ende este es un cateto, y este otro es otro cateto, mientras que el 5 es la hipotenusa. El cateto mide 3, lo hicimos recién arribita. 3, 4, 5 es un trío pitagórico, pero acá también lo resuelven. Dicen que un cateto al cuadrado, o sea que el 4 al cuadrado, que es lo que está aquí, más BC, que era el segmento de aquí a acá que yo desconocía, al cuadrado, es igual a la hipotenusa, al cuadrado, que era 25. Porque 5 por 5 nos da 25. Entonces yo ahí puedo despejar esto y sé que es 3. Porque al 4 elevado a 2, que es 16, ¿cuánto le falta para llegar a 25? Son 9. ¿Y qué número elevado a 2 me da 9? El 3. Entonces, una vez que tenemos eso, aquí vamos a tener las razones trigonométricas. Seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, cotangente del ángulo, secante del ángulo y cosecante del ángulo. Esas son las 6 razones trigonométricas que vimos en la clase pasada. ¿Tendrán todas las fórmulas por ahí? Si no las tienen anotadas, van a tener que anotarlas de nuevo. Yo las voy a escribir acá.
CO, que yo dije que era CO, ahí me faltó. A. CO, K, CO, K, hip, hip. Y al revés hago lo mismo. CO, K, CO, K, hipotenusa, hip, hip. Ahí tengo las fórmulas. Eso quiere decir entonces que el seno de un ángulo es cateto opuesto partido en hipotenusa, mientras que el coseno de un ángulo es cateto adyacente partido en hipotenusa. La tangente de un ángulo es cateto opuesto partido en cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente partido en cateto opuesto. La secante de un ángulo es la hipotenusa dividido en un cateto adyacente, mientras que la cosecante es la hipotenusa dividida en el cateto opuesto. Eso es lo que significa CO, que es cateto opuesto, CA, que es cateto adyacente, y HIP, de hipotenusa. Para saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente, nosotros tenemos que identificar el ángulo. En este caso ya está identificado, es este de aquí, el ángulo alfa. El opuesto es el que está al frente, por eso dice cateto opuesto. Y el adyacente es el que está al lado. Porque adyacente quiere decir al lado de. Entonces ahí tenemos las fórmulas que vimos la semana pasada. ¿Sí, Teresa? Dígame. Tarde, profe. Tengo una duda. Dígame. Hay en esa fórmula, hay al medio, antes del signo de igual, hay con esos sellitos. ¿Qué sellitos son esos? Disculpe. Ah, ese es el ángulo. Es alfa, solo que a mí me queda feo, pero es ese. Ese mismo que está aquí. Ese. Es como el nombre del ángulo. Como ese chiquitito se ve raro ahí, parece cualquier cosa, pero es un alfa. Y al final puede ser alfa, puede ser beta, gamma, epsilon. Da lo mismo porque ese es un nombre del ángulo. Y tengo que yo ubicarlo en el dibujo. Ah, es como una A, ¿o no? Sí, como una A. Entonces Gracias, aquí profe. ya. Entonces aquí ya me ubicaron el ángulo, que es este de acá, el cateto opuesto, el que está al frente, pues se llama opuesto, mientras que el que está al lado es el adyacente. Así que una vez que yo ubico los catetos, el que me sobra es la hipotenusa, que siempre es el que está en diagonal. O sea, acá según eso, según las fórmulas que tengo allí, tengo las relaciones trigonométricas del ángulo agudo alfa. Seno de alfa es 3 partido en 5. Vamos a comprobar si es que es así. Según la fórmula de acá, seno de alfa es cateto opuesto partido en hipotenusa. El opuesto es 3, la hipotenusa es 5. Está bien. Coseno de alfa, el coseno según la fórmula de acá, dice que es cateto adyacente partido en hipotenusa. El adyacente vale 4. Está el 4 arriba. Y abajo en la fórmula sale hipotenusa, que vale 5, según el dibujo. También está bien. ¿Sí, Moisés? Dígame. Profesora, ¿y el 3 de dónde lo sacó? Sí, dice cateto opuesto, mire, y decía BC, ¿cierto? En el ejercicio. Sí. Esa partecita, ¿no? ¿Cómo sacó el 3? Porque yo mi ejercicio que hice yo, el primero que sale 3 partido por 5 aquí en el primero que es 3.5, ¿cierto? Le había puesto BC partido por 5 la rayita, po. Porque yo no sabía que era 3, ¿cómo sacó el 3? Ya. Eso lo hice con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? El teorema de Pitágoras es el que vimos recién, que era este. A cuadrado, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Entonces, que al final es cateto. A mí no me gusta con las letras porque se confunden con las letras. Piensan que depende de la letra y no depende de la letra. Cateto cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual hipotenusa cuadrado. O sea, acá el cateto, el que yo conozco, mide 4 al Sí, cuadrado. Más el otro cateto no sabía yo, que ese es el BC que estaba ahí. Y la hipotenusa sé que es 5 al cuadrado. Entonces, 4 por 4 es 16, más algo me debería dar 25, que es el 5 elevado a 2. la diferencia, perfecto. Claro, la diferencia. Entonces, al calcular la diferencia, voy a saber que BC mide 9.
Pero como es un número al cuadrado, yo tengo que decir qué número al cuadrado me da 9. Y ese Ah, número es el 3, porque 3 elevado a 2 es 9. ya, De ese que el perfecto. 3. Ok, gracias. Ya. Entonces, una vez que tengo todos los lados, voy reemplazando la tangente de la fórmula dice cateto opuesto partido en cateto adyacente. El cateto opuesto mide 3 y el adyacente mide 4, 3 cuartos. La cotangente, no, la cosecante está acá. La cosecante, que es la de acá, hipotenusa partida en cateto opuesto. La hipotenusa es 5 en nuestro dibujo. Y el cateto opuesto es 3. Así que 5 partido en 3 está bien. La secante de un ángulo dice hipotenusa partida en cateto adyacente. La hipotenusa es 5, así que está bien el de arriba. El número de abajo dice que es cateto adyacente. Sería 4. Y finalmente la cotangente, que es la fórmula que está acá, cateto adyacente partido en cateto opuesto. El cateto adyacente mide 4, mientras que el cateto opuesto mide 3. Entonces 4 arriba y 3 abajo. ¿Dudas? ¿No? Igual vamos a seguir este más ejemplos para abajo, porque este era un ejemplo, pero igual hay más ejercicios. Ya. Profe, ¿puedo volver un poquito, porfa? Estoy anotando. Ah, ya, Que yo igual quería anotar, profe, por favor, la parte de la S. Ahí, ya. por favor. Vamos a dejar un ratito ahí. Profesora, ¿qué tan importante es aprenderse los nombres y las siglas que usan? Porque eso a mí me confunde mucho, los catetos, todas las siglas que usa con nombres, eso me confunde mucho. Es importante el teorema de Pitágoras, sobre todo, más que las razones trigonométricas, porque el teorema de Pitágoras no solo le sirve para calcular esto que estamos viendo ahora, le sirve para varios ejercicios. Entonces, lo que tengo ahí de cateto cuadrado más cateto cuadrado igual hipotenusa cuadrado, es súper importante que lo puedan manejar. Lo otro, yo desconozco las pruebas del segundo ciclo, este primer año que hago segundo ciclo. Así que no sé qué tan cargados se van a la trigonometría. Pero son muchas fórmulas, sí, es verdad. No se tienen que buscar una forma de acordarse. Por eso yo las escribo en ese orden. Las escribo seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Siempre las escribo en ese mismo orden. Porque ahí se cumple lo que yo les digo, de coca, coca, hip, hip. Y de abajo para arriba, lo mismo. Es exactamente el mismo orden. Y así relleno las fórmulas. Yo no me las sé de memoria. Uso esa forma para anotarlas y poder ocuparlas. Por eso siempre las escribo en ese orden. Si se fijan abajo, en el ejercicio aparecen en otro orden, porque en el libro las presentan en otro orden. Pero si las presento en el otro orden, no me resulta lo de escribir las siglas para abajo y para arriba en el mismo orden. Ese es el tema. Gracias, Gracias. profe. Gracias, profe. Ya. Sí, quizás lo encuentren muy rápido. Es que esto ya lo vimos la clase pasada. Como le dije a su compañera, hay cosas que no podemos repasar todas las clases, porque si no nos quedaríamos pegados en un solo tema y son hartos temas que tienen que ver. Y segundo ciclo trae hartas fórmulas. Cuando damos función cuadrática, igual vienen más fórmulas que aprenderse. Así que ojalá se puedan hacer un formulario de las cosas que vamos viendo. Ya tenemos otro ejemplo, es bastante similar, la verdad.
Solo que acá nos dan el otro lado, el cateto adyacente. Ay, se me pierde. Ahí sí, ahí sí. Ejemplo 2, determinar el valor de las 6 razones trigonométricas del ángulo teta, que es este ángulo de acá que parece una O. Ya. Tenemos el cateto 12, 13, y yo sé que este vale 5 porque me sé los tríos pitagóricos. Nuevamente, cuando uno trabaja harto Pitágoras, se da cuenta que hay unos tríos que siempre se cumplen. Entonces, yo digo, ya, si vale 13 la hipotenusa, 12 el cateto, el otro yo sé que vale 5. Pero si no me acuerdo, entra el teorema de Pitágoras, que dice cateto cuadrado más el otro cateto cuadrado es igual a la hipotenusa cuadrado. Eso es lo que está desarrollado acá. Uno de los catetos mide 12. Para saber cuál es el cateto, como decía su compañera ahí, que es un poquito complicado, tantas siglas para allá y para acá, tengo que fijarme en la esquina cuadrada del triángulo. Esa no es cuadrada. Ya yo le hago el cuadrado y no me funciona. La otra tampoco. Y siempre va a haber solo una cuadrada. Y esa cuadrada me va a dar los catetos. Ahí tengo un cateto. Y este otro es el otro cateto. Siempre va a ser así. Donde está la esquina cuadrada, esos van a ser los catetos. Si yo reemplazo con el 12 elevado a 2, más el otro cateto que es AB, porque en ese momento lo desconocía, no sabía cuánto medía, es igual a 13 cuadrado, que es la hipotenusa, que siempre va a ser la diagonal, que siempre va a ser también el lado más largo, de mayor longitud. 12 al cuadrado yo lo puedo hacer en la calculadora. Puedo escribir esto, 12 elevado a 2. Le aprieto el igual y me va a salir el 144. El AB no lo puedo hacer, pero el 13 elevado a 2 sí puedo. Entonces 13 elevado a 2 en la calculadora, lo voy a hacer y me da 169. Ahora, yo al 144 le voy a sumar algo y me tiene que dar 169. O sea, yo tengo que calcular la diferencia que hay del 144 al 169. Por eso se hace una resta. Porque el 144 acá, estando positivo, si yo lo cambio de lado a través del signo igual, cambia a negativo. Eso pasa restando. Y la diferencia del 144 al 169 es de 25. De ahí sale este 25 de acá. Como yo sé que está elevado a 2, saco raíz. Saco la raíz de ese número, que en la calculadora va a ser raíz, abre así, y es 25. Y ahí les va a dar 5, que es el resultado que está. Y así encontramos el lado AB. Desde A hasta B mide 5 unidades. Ese siempre es el mismo. ¿Sí, Moisés? Dígame. Se entendió clarito, profe, muy bien. Lo que pasa es que no podía sacar la raíz cuadrada con la calculadora, pero hay que ponerle entre paréntesis. Ahora que lo explicó ahí, salió todo perfecto. Muy bien. Gracias, gracias. Sí, como siempre les digo, la calculadora, si la tienen, siempre tengan las clases de matemática porque es lo que pueden usar en la prueba, entonces tienen que ir aprendiendo a usarla. Y los que no la tienen, insistirle al profesor Eric nomás, porque ahí yo no tengo manejo de materiales. ¿Ya? O quizás puedan costearse una o comprarse una. Hay unas que son las más básicas, pueden costar entre 8.000 y 10.000 pesos quizás, las calculadoras más básicas. Igual les sirve para la prueba. Pero tienen que ser científicas, no de las normales, porque la normal tienen que aprender aún más, tienen que acordarse qué significa el elevado a 2, por ejemplo. Que si yo tengo la calculadora científica, no tengo para qué acordarme. Pongo los símbolos nomás y me resulta. Al determinar las razones trigonométricas del ángulo agudo teta, se obtiene seno del ángulo sería 12 partido en 13, porque, bueno, yo no tengo mis fórmulas anotadas aquí, voy a borrar esto de acá. Voy a dar las fórmulas acá al ladito. Como les digo, yo las anoto siempre así. Seno del ángulo, coseno, tangente, cotangente,
secante y cosecante. Siempre las anoto así, en ese orden. Entonces, seno del ángulo sería, no tengo fracciones, la voy a hacer de lado la fraccionara, que es lo mismo que hacerla para abajo. Por el espacio lo voy a hacer de lado. Yo escribiría, miren, K, co, K, hip, hip. Y luego, de abajo para arriba hago lo mismo. Co, K, co, K, hip, hip. Ya tengo las razones trigonométricas. Seno del ángulo es cateto opuesto partido en hipotenusa. Coseno del ángulo es cateto adyacente partido en hipotenusa. Por eso siempre las escribo en ese orden. Si se la aprenden así, las pueden escribir al tiro. Está bien la primera entonces. Está bien la primera. Cateto opuesto, este es el opuesto, porque ese está al frente del ángulo. Es 12, bien. Y la hipotenusa es 13. Coseno del ángulo es 5 partido en 13, dice. Cateto adyacente, mide 5. Está bien, sí. Sí. Y la hipotenusa 13. Para la tangente, cateto opuesto partido en cateto adyacente. El cateto opuesto mide 12, Sí. ¿sí? No, Y el no, adyacente, no. Sí, sí, sí. ¿sí? Sí. Sí, está bien. La cosecante, la fórmula de acá abajo, hipotenusa partido en cateto opuesto. CO es cateto opuesto. La hipotenusa es 13 y el cateto opuesto es 12. Bien. La secante es la fórmula que está acá, hipotenusa dividido en cateto adyacente. CA es cateto adyacente. La hipotenusa es 13, está bien, y el adyacente mide 5, bien. Y la cotangente del ángulo sería 5 partido en 12, según esto. La fórmula dice cateto adyacente, que el adyacente mide 5, sí, dividido en el cateto opuesto, que es el 12. Entonces, Sí. yo insisto que ya esta tablita para la prueba, la cosita esta del tangente y todas esas cositas en un cartoncito, porque no sé, no me voy a acordar. Sí, Sí. Sí, porque teniendo las fórmulas pueden ustedes hacerlo. Tienen que acordarse cómo identificarlo, ¿no? ¿Ya? Trabajar un ratito por si acaso están anotando, porque ahí ya está desarrollado en el libro, pero si tienen, se van poniendo notas al lado, es importante que vayan destacando cosas que consideren importantes. Ya, continuemos. Y aquí tenemos ya un ejercicio que involucra contexto. Tenemos un edificio y dice, identifica los ángulos agudos en la figura y escribe una expresión para determinar las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Solo los primeros tres. Voy a escribir mis fórmulas. Seno del ángulo... Ah, no, dice si es de alfa o de beta. Depende si hacemos alfa o beta. Vamos a hacer beta porque siempre hacemos alfa, así que vamos a hacer seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. Mi fórmula dice co, ca, co.
Ahí sí. Voy a reemplazar. Pero primero tengo que identificar los ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? B y A. Bien. Esos son los ángulos agudos. Este de aquí y este de acá. Porque este cuadradito es el ángulo recto, que hace que el triángulo sea recto. Entonces, si estamos haciendo beta, que es este ángulo de acá, con este nos tenemos que guiar para ver cuál es el adyacente y cuál es el cateto opuesto. Los catetos siempre van a ser los que forman el ángulo recto. En este caso serían estos de acá. Este sería un cateto y este de acá sería otro cateto. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿El lado B o el lado H? El lado H. Recuerden que estamos haciendo el ángulo beta, Beta. Sí, pues cateto opuesto es el beta. el B. Para acá está el opuesto, al frente. Entonces este sería el cateto opuesto. B. Y el H sería el cateto adyacente. Entonces voy a reemplazar acá. CO me daría B. Hipotenusa sería la letra C que quedó solita acá. Sí. CA, cateto adyacente sería H. Hipotenusa es C. Tangente de beta, cateto opuesto que sería B. Partido en cateto adyacente que sería H. Ya estaría reemplazado. Aquí no tengo números, por eso es que no tengo un resultado numérico. Por eso no tengo resultado numérico, porque no tengo números. Tengo puras letras ahí en mi ejemplo. Entonces, los pasos, de alguna forma, como para decir qué paso seguir en este tipo de ejercicios, es identificar el cuadrado, la esquina cuadrada del triángulo. De acuerdo a eso, puedo saber que son los catetos los que forman ese cuadrado, ese ángulo recto. Y los otros lados son los ángulos agudos, las otras esquinas, y el lado más largo es la hipotenusa. Y aquí tenemos que hacerlo nosotros. Encontrar los valores, dice, de las 6 funciones trigonométricas del ángulo alfa y beta, señalado en cada triángulo. Tenemos que hacer lo mismo que se hizo en los ejemplos anteriores. Calcular el lado que nos falta, luego reemplazar las fórmulas para seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Ya. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras decía cateto cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a hipotenusa cuadrada. Bueno, aquí ya me tienen dicho que este es un cateto, pero si no supiera, aquí está el cuadradito, así que este es un cateto y este es otro cateto. Ahí me deja el tiro que este es el cateto opuesto, porque el otro ya es el adyacente. O sea, perdón, es el cateto adyacente porque el otro ya es el opuesto, está marcado. Pero si no, igual me doy cuenta que de frente del alfa está el cateto opuesto, al lado del alfa está el cateto adyacente. Por lo tanto, el 10 es la hipotenusa. Ya tengo que reemplazar en esa fórmula, teorema de Pitágoras.
Vamos a reemplazar. O sea, yo hago esas pausas porque la idea es que ustedes igual puedan intentar hacerlo. Más de alguno tiene que estar más o menos eh, con algún lápiz, imagino, intentando hacer algo. ¿Ya? Cateto que conozco, el 8 cuadrado. Más el otro cateto que no conozco, que es el BC, al cuadrado. Esa rayita que se hace encima es segmento BC. Y la hipotenusa sé que es 10. Entonces, 8 al cuadrado de la calculadora es así. Me va a dar 64. El BC queda ahí porque no sé cuánto es. El 10 al cuadrado sería 10 elevado a 2, que sería 100. Y del 64 para llegar al 100, ¿cuánto hay? 36. 36. Quiere decir que BC cuadrado es 36. Pero como está al cuadrado, lo que vamos a hacer es sacarle raíz. Tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 36. Y ese número es 6. Ese es un 6, por si acaso, ya no es una B. Voy a hacerlo más, no sé, un 6. Entonces este mide 6. Que es el mismo trío pitagórico, 3, 4, 5, pero en doble, 6, 8, 10. Vamos a reemplazar. Para el seno del ángulo tenemos cateto opuesto partido en hipotenusa. El cateto opuesto de alfa sería 6, mientras que la hipotenusa mide 10. El coseno del ángulo alfa sería cateto adyacente, que sería 8, partido de la hipotenusa, que es 10. La tangente es, la fórmula es CO, que es cateto opuesto mide 6, partido en cateto adyacente, que es 8. Lo que estoy haciendo es sacar información del dibujo, ¿ya? Con las fórmulas que estaban anotadas más arriba y que deberían estar anotadas por ahí en algún cuaderno. Ya, entonces, yo sé que la cotangente con la tangente son opuestas, son recíprocas. Entonces, si la tangente es 6 octavos, la cotangente va a ser 8 sextos. ¿Cómo sería la cosecante y la secante del ángulo? Si reemplazamos, La cosecante. sí, la 10 partido cosecante en 6. La cosecante es 16. 10. ¿Y la secante? 18. Bien. Son La recíprocas cotangente, a las anteriores. 8,6 la cotangente. Sí, la cotangente es 8,6. ¿Ya? Entonces ahí aplicamos nuevamente las fórmulas sin anotarlas porque las tienen anotadas ustedes. Ahí es donde sus compañeros respondieron las preguntas. Van a ser las 8 ya, así que vayan poniendo sus nombres, nombre y apellido en la lista, por favor, del chat, para que se ponga allí presente a quienes están presentes.
Vamos a continuar. Y acá tenemos que hacer lo mismo. Es el mismo ejercicio. El otro, lo mismo. Ahí yo me lo saltaría. Ya, ¿por qué? Porque es lo mismo. ¿Ya? Y quiero avanzar con esto de acá también, que es más materia. Igual son cosas importantes que quizás no es tan necesario como el teorema de Pitágoras, pero si algo les queda, funciona. Ya, vamos a hacer, a ver, pero vamos a hacer el B, porque el B tiene números distintos. El C no, porque el C es el mismo 5, 12, 13 que habíamos hecho en el ejemplo. Este lo vamos a hacer porque es distinto. Con números distintos, a eso me refiero. Tenemos que aplicar teorema de Pitágoras para encontrar el cateto que nos falta, que es el cateto adyacente. Este lado de acá nos falta. Porque tenemos este cateto de acá, que sería el cateto opuesto, porque como voy a ser beta, el opuesto está al frente, el adyacente está al lado. Y la hipotenusa es el lado que está en diagonal. Entonces, mi fórmula. Vamos a escribir la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? ¿No? Debería estar anotado por ahí. Cateto cuadrado más el otro cateto cuadrado. Cateto cuadrado y hipotenusa cuadrado. Bien. ¿Ya? Tenemos que saber nuestra fórmula. Entonces, el cateto que tengo, uno de los que conozco es el 40 al cuadrado. El otro no lo sé. Le puedo poner las letras ahí, que es el cateto AB, o le puedo poner X, da lo mismo. La hipotenusa, 41 al cuadrado. Esto en la calculadora es 40 con ese como montañita que hay ahí, como cerro, elevado a 2, más el AB, que no sé qué es, y el 41 también lo escribo en la calculadora. Entonces, cuando yo escribo 40 elevado a 2 en la calculadora, me daría 1600. Y 41 elevado a 2, eso no me lo sé, lo voy a hacer con la calculadora. 1681. Por ejemplo, este trío pitagórico yo no me lo sé. Tendría que hacer sí o sí teorema de Pitágoras. Porque es un trío que yo no manejo, entonces no me lo sé de memoria. Ahora, ¿cuánto hay del 1600 al 1681? 1600 más cuánto me da 1681. Eso es lo que tengo que pensar. Eso es lo que tengo que calcular. 81. 81. 9. Entonces, exacto, 9. AB cuadrado es 81. Y yo a esto tengo que sacarle raíz porque tengo un elevado a 2. Sigo raíz de 81 y ahí me da 9. Este lado que me falta entonces mide 9. Entonces me queda 9 y teniendo eso ya puedo reemplazar acá. Seno de beta sería cateto opuesto, que es 40, partido en la hipotenusa, que es 41. Coseno de alfa sería cateto adyacente, que mide 9, partido en 41, que es la hipotenusa. Tangente de beta. Tangente de beta sería cateto opuesto, que sería 40, partido en cateto adyacente, que sería 9. Las que faltan, ¿cómo quedarían? ¿A dónde va, profe? Ah, ya. Aquí voy, en la cosecante de beta. Cuarenta y uno. 41, 40. Sí, 41, 40. La secante de beta, ¿cómo quedaría? 41, 9. 41, 9. Y la cotangente.
Síntesis de 9, 9:40. 9. Esos resultados sus compañeros los están sacando con las fórmulas que anotamos al principio de la clase. Recuerden que CO en la fórmula es cateto opuesto, Ca es cateto adyacente y H o HIP que le tengo escrito ahí es la hipotenusa. De ahí sacamos esos números al reemplazar en esas fórmulas. Entonces aquí si yo me hubiese sabido el trío pitagórico, me ahorro esto de acá. Pero no trabajamos siempre con ese trío pitagórico, entonces no me lo sé. Eso es lo que pasa, por eso es importante el teorema de Pitágoras. Ahora sí vamos a pasar al otro. No sé si están anotando todavía o paso nomás. La letra C nos vamos a saltar la letra C porque es 12, 5 y 13, igual que el ejemplo que hicimos de antes. Vamos a saltar la página 36. Tenemos los ángulos complementarios. Cuando hablamos de ángulos complementarios, quiere decir que entre los dos suman 90 grados. Y cuando son suplementarios, más adelante va a salir, es cuando suman 180. Entonces nos dice aquí, resuelva de acuerdo con las instrucciones de cada ítem. Determina el valor de X de cada triángulo, luego los valores de 6 razones trigonométricas del ángulo. ¡Ah, no! Es lo mismo que hicimos recién. Exactamente lo mismo. Es lo mismo. Tenemos que hacer el teorema de Pitágoras y luego reemplazar las fórmulas. Ya eso lo hicimos recién. Es que ahí estamos complicados porque tiene que entender las fórmulas. Porque, por ejemplo, ahí ya vamos a tomar el triángulo que está al medio. Que es el de, lo voy a hacer un poquito más de zoom. Ese de ahí. Este que está aquí. Este vamos a tomar como referencia. ¿Ya? Este triángulo de ahí. El de 17, 8. Entonces, yo a este triángulo hay notoriamente una esquina que es cuadrada. Porque este no es cuadrado. Ese no es cuadrado. El cuadrado está aquí. Ahí tengo el ángulo de 90. Partiendo por eso, usted tiene que fijarse en eso. Tiene que fijarse dónde está el ángulo de 90. Cuando tengo el ángulo 90, ¿cuál forma el ángulo 90? El lado que mide 8 y el lado que mide X. Esos forman el cuadrado de 90 grados. Entonces, yo aquí tengo los catetos. Este es un cateto y este es otro cateto. Y el que sobra es la hipotenusa. Porque este lado de acá no tiene nada que ver con el ángulo de 90. No lo forma. Entonces no es un cateto. Eso es lo primero que usted tiene que tener claro. Saber cómo identificar cuáles son los catetos. Y para eso, en el triángulo rectángulo, tiene que buscar el cuadradito. Ahora, si yo tengo el ángulo teta, que es el que está en la esquina, el cateto opuesto, tengo dos catetos, ¿cuál está opuesto? El de al frente, ese está opuesto. El 8 es el cateto opuesto. Entonces, este le pongo cateto opuesto. Este es CO, que sale en la fórmula. Cateto opuesto. Por eso es CO. Y este de acá es el adyacente, porque está al lado del ángulo que estoy trabajando. Y este es el que en la fórmula aparece CA.
Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el seno del ángulo, yo sé que el seno del ángulo teta sería cateto opuesto partido en hipotenusa. Esa es mi fórmula. Pero ¿qué hago yo? Voy y reemplazo el CO. Yo sé que mide... no lo he calculado todavía el CO. Calculémoslo con Pitágoras. Dice, cateto opuesto sería 8 cuadrado más x cuadrado, que no lo conozco, es igual a 17 cuadrados. Eso lo hago en la calculadora. 8 elevado a 2, ¿cuánto me da? Lo resuelvo. Y el 17 elevado a 2, ¿cuánto me da? Lo resuelvo. Si yo tengo 17 elevado a 2, me da 289. El x cuadrado y el 8 al cuadrado me da 64. Si al 289 yo le quito el 64 para saber cuánto es la diferencia, me da 225. 225. ¿Y eso? ¿Qué tenía que hacer una vez que llegaba a eso? ¿Se acuerdan? Sacar la raíz cuadrada. Bien, la raíz cuadrada. Entonces la calculadora, pincho ese símbolo que parece como, ahora no sale tan largo en la calculadora, sale cortito. La calculadora sale así, 15. da 15. El 25 y le, perdón, 225 y le da 15. Así sé que este lado que me falta mide 15. Ahora puedo reemplazar CO, el cateto opuesto, que sería 8, así que lo voy a borrar, 8. Y la hipotenusa que sale ahí, la voy a borrar también y la voy a reemplazar por su valor. ¿Dónde dice hipotenusa? Aquí, con el 17. Cateto adyacente. ¿El coseno, dice usted? Seno adyacente. El No, sí, adyacente, el coseno, sí. partido de la hipotenusa. Adyacente con el hipotenusa, sí. ¿Y el cateto adyacente cuánto mide en el dibujo? 15. 15. ¿Y la hipotenusa? 17. 17. ¿Vale? Esto es lo que hemos estado haciendo todo el rato. Entonces, y ahí podríamos hacer la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Voy a dar acá las otras. La tangente, la secante, la cosecante, la tangente. La tangente es cateto opuesto partido en adyacente. Cateto opuesto del ángulo teta, que parece una O aquí, sería 8 dividido en 15. Ese como es al revés con la cotangente, pues son recíprocas, acá tengo el 15, 8. La secante y la cosecante no me faltan. ¿Cuál le falta la secante? Sí, Esta es 17-15. sí. Y la otra, La cosecante, la cosecante, 17-8. 17, 8. Sí. Nosotros no lo vamos a hacer porque son los mismos. Es lo mismo todo el rato en los ejercicios. Quiero que avancemos con otro tipo de ejercicios para que tengan más. Constanza, dígame. Profesora, el seno no era co y hip, ¿o no? O sea, cateto opuesto y hipotenusa. Sí, sí, sí. ¿Y por como, qué es 17-15? Me confundí, profesora. eh, No, ¿es una N o una C?
Abajo Eh, de TJ, en lo rojo, no en lo azul. este es secante. Ah, ya, disculpe, profesora. Me había confundido. Moisés, dígame. Profesora, estaba viendo que, pongamos que cuando usted dice 8, o sea, 8 al cuadrado, ¿cierto? Sacamos acá. 8 y después lo otro, ya. Pero cuando usted pone el 8 al cuadrado, yo lo saco 8 por 8. Es lo mismo, yo sé, pero ¿hay otra forma de hacer una calculadora 8 al cuadrado? Sí, con ese símbolo que le pongo allí, que en la calculadora aparece antes de la calculadora. Porque si lo saco 8 por 8 igual me da, pues, pero la Sí, idea sería sacar. sí. Tiene que apretar, por ejemplo, el 8 y hay en los botones negros arriba hay uno que dice X cuadrado. Ah, perfecto, ya lo voy a hacer al tiro, a ver cómo anda. Sí, usted aprieta el 8 y hay un botón que dice así, arribita, los Perfecto, ahí me botones dio, negros. ahí me dio. Ya lo vi, gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Ya, esto lo hace la calculadora. Dice, utilice la calculadora, calculemos seno de 45. En la calculadora aparece como sin. Sin es seno. Entonces yo aprieto la tecla sin y aprieto el ángulo y escribo 45. Ya, aprieto la tecla sin, me sale un paréntesis, escribo el 45, cierro paréntesis y ahí me sale el decimal 0,707. Porque dice que con 3 decimales y luego redondee hasta las décimas. O sea, me están pidiendo que haga esto. Están pidiendo que aquí corte el tercer decimal y vea si aproximo. O sea, voy a aproximar a 0,71. Porque el 7, al ser mayor que 5, aproxima el 0 a la siguiente cifra, que sería 1. Eso ahí me piden que redondee. Profe, ¿Sí? lo hice sin, ya con el 45 entre paréntesis me dio 0,7, ¿cómo le sale a usted ahí? Pero ¿cómo redondeó el número? Por favor, no. Este se llama... a las décimas, dice. Ya. Voy a tener que Sí, aproximarlo más. Yo lo hice la centésima. Ya. Este se llama décima. el Este de 7, aquí, ¿ya? centésima. Y este se llama milésima. Ya, vamos a anotarlo, espérenme un poquito. 0,7. Entonces el 7 se llama décima, dijo. Sí, el primer número después de la coma se llama décima. El Décima. segundo número después de la coma se llama centésima. Y el tercer Ya, número después de la coma se llama milésima. ya. Entonces quedó como Ya, ahora aproximemos. La décima sería hasta aquí. Entonces yo tengo que fijarme. Este 7, como es mayor, porque si es mayor o igual que 5 al decimal, en ese caso yo aproximo. hasta más Ya, cerca del 1. está más cerca del 1. Entonces este aproxima a ese a 1. Me queda 0,71. Este queda en 1. Pero ese, como no es mayor que 5, me quedan 0,7 nomás, la aproximación. 0,7. Hay redondillo. Porque si fuera, por ejemplo, así, 0,757, ¿ya? Este Ya, 7 aproximaría a este a 6. Y este, al ser ya. mayor que 5, aproximaría a este a 8. Y quedarían 0,8.
Ya, El corte ya, es el 5. Si me da 5, 6, 7, 8, 9, aproximo la cifra siguiente. Si el decimal que estoy comparando me da 4, 3, 2, 1 o 0, se queda tal cual. ya, ya. ¿Eso siempre se va a dar o de repente no? Siempre. Ya. Siempre se aproxima así. Entonces déjeme anotar esa cosita un ratito, por favor. Ya. 7, 5, 7. Entonces, este es una flechita. Está ahí. Toma 0 minutos. Ya. No digamos que muy bien se entendió, pero por lo menos se entiende algo, ¿no? Gracias. Teresa, dígame. Profe, para llegar al 0,7, ¿qué apretó? Disculpe. En la calculadora hay un botón en los botones negros que dice sin. Ya, Aprieto sin y escribo el 45 ya. y cierro paréntesis. Y aprieto el igual. Y ahí me sale el 0,707 y varios números para atrás. ¿Le salió el 0,707? ¿Sabe qué? El que tenía una duda porque me salía el se acostó como ¿cómo se acosta esa rayita que es como cuando uno le hacen esa rayita me sale 2 por 2 y lo hice varias veces por eso que quedé con duda. Ahí está el 2 por 2. Uy, no sé qué me está. Porque, a ver, es que yo creo que tenemos el mismo problema que tenemos siempre cuando usamos la calculadora, que no tenemos la misma calculadora, entonces ahí nos confundimos. A ver. Porque puse sin, así como dijo usted, Sí, y puse el 45 y sí. cerré paréntesis, pues me salió 2,2. Es como la cuestión de la raíz cuadrada, pero 2,2. Se le puso paréntesis, es sin paréntesis. No, sí, con el paréntesis igual funciona. A mí me salió igual con paréntesis, me salió bien. 0,707. Puede estar desconfigurada su calculadora. Ya sea la calculadora que algunos tienen, es esa. Y la otra calculadora que tienen es esta de acá. Yo tengo esa, pero me anda bien. Sí, yo igual tengo esa Pacific y también da bien. Yo también tengo esa, profe. Ya. Sí, porque ahí está, esta es la tecla que les digo yo, es el botón que le digo, el sin. Usted aprieta el sin, le va a salir sin y abre, tira un paréntesis. Y ustedes escriben el 45 y cierran paréntesis. Y al apretar el igual, le sale el 0,707. Y si no sale eso, quizás está desconfigurada la calculadora y para eso tenemos que limpiarla. Lo hicimos en la clase pasada también, creo. Moisés. Profe, estaba viendo los ejercicios y según yo hice el coseno, que es la letra C del cuaderno. Y me da 0,5, pero el problema está en la B, que dice cosecante, que no está en la calculadora. ¿O cómo sale la calculadora cosecante para sacar el 45? No le escucho nada, ¿verdad? Voy a volver a la otra presentación porque está viendo la calculadora. Ya, las personas que no les funciona, quizá la calculadora está desconfigurada y tienen que apretar esta tecla de aquí, mira. Esta tecla que está acá. Apretan, sí, apretan esta, que dice Shift, luego presionan esta que dice Mod, y de ahí presionan el 3, que dice todo. Y presionan el igual.
Creo que son 2 veces el igual. Y debería limpiarse y como resetearse, volver a la calculadora como cuando uno la compra recién. ¿Ya? Entonces apretaría Shift, luego la tecla Mod, de ahí es el 3 y el igual. En ese orden, para poder reiniciar su calculadora. ¿Cómo es, profe? Apretamos Shift. Shift, sí, eso es para resetear la calculadora, sino para hacer la cosecante. La ¿Ya? voy a Es para- resetear igual porque Ah, le ya. aprieto este y de ahí le aprieto el otro, ¿cierto? Le aprieto, Sí, el le Shift aprieto. aprieta, luego el Mode, que dice Mode, y de ahí Ya, le salen varias opciones, 1, 2, 3, le aprieta el sí, 3. aprieto el 3. El número bajo, el 3. Sí. Ya. Y aprieto el Y ahí 3. el- Y se Profe, pero usted no está viendo los WhatsApp. reset No, a yo 0. no estoy en el grupo de WhatsApp. La pregunta es, profe, ¿cómo saco el tangente? ¿Lo saco de la misma manera? El tangente con el tan, sí, aparece tan. Ya hago la misma, hago tan, abro paréntesis, con otros 90, cierro paréntesis y aprieto igual. Ajá. Delante no me daba. Es que no da porque le va a salir error. ¿Y por qué? Porque la tangente del ángulo de 90 es indefinida. Ah, entonces no es falla mi calculadora, pues, señora. Ya. No. Ya voy a volver a la otra para que sigamos probando esas de ahí. Porque como dice su compañero, hay unas que no dan. Que es más joven, compadre. Y más encima tengo una hija, tengo tremendísima. Ya voy Don a José tiene su... Y aquí era. Ay, Aquí era 0707. Y como lo redondeamos, que preguntaban en el chat, redondear, tenemos que hacer lo que hicimos recién, pues, analizar. Esta cifra redondea esta a 1. Y este 1 no alcanza a redondear al 7. No se queda en 7. Porque truncar es cuando yo corto nomás, no hago ningún análisis. En cambio, para redondear, cuando aproximo por redondeo, tengo que hacer el análisis de ver si se puede o no se puede subir la cifra. Ya respondiendo a la pregunta que había hecho delante un compañero allí. Entonces aquí era en 0, no, este queda en 0,7. Sí, porque el 1 no es capaz de aproximar al 7 a la otra cifra. La cosecante de 45, ¿se acuerdan que vimos recíprocas? Que se llama que una era al revés de la otra. La cosecante era la recíproca del coseno, no, pero del seno. Voy a anotarlo, ¿dónde lo anoto aquí? Voy a anotar seno es recíproco con la cosecante. El coseno es recíproco con la secante. Y la tangente es recíproca con la cotangente. Entonces yo cuando quiero hacer cosecante de 45, voy a apretar Shift y el sin. No, perdón, a ver, la cosecante también. Sí, Shift y el sin. Y me va a salir esto en la calculadora. Eso me va a salir en la calculadora cuando aprieto la tecla Shift y la tecla sin. ¿Sí, Moisés? profe, por favor, ¿me puede decir la partita de abajo para poder partir bien? Seno es equivalente a cosecante. ¿Y la otra es coseno? Porque no se ve bien. Sí, coseno es recíproco con la secante y la tangente con la cotangente.
y la tangente con la cotangente. Perfecto, ahí estamos ya. Ahora sí. José, dígame. Estamos haciendo la 45, ya, profe, ya estoy ok, gracias. No, juega levantar la manito. Ya tendría que salirle eso en la pantalla. Si ustedes apretan Shift y apretan sin, le va a salir sin -1. ¿Por qué? Porque la cosecante es la recíproca del seno, o sea, al revés de la función seno. Entonces, si la función seno es esa, al revés es el sin elevado a -1. Sí, dígame, José. Profe, ya le coloqué así como dice usted, me sale el sin -1. Ya. Entonces ahí yo tendría que poner el 45 y les da error. No, me sale el sin -1 nomás, porque es que como Y le puso para el hacer la operación, estamos trabajando con... Sí, da error. Ya. Es que el Dígame. 45 les da- Profesora, Sí, dígame. lo que usted está ahora dando, ¿sale en la prueba? Sí, pues está en el temario que vimos al principio de la primera clase. Gracias, profe. Ya. Moisés. Profe, dígame cómo hacer el ejercicio. Ya, o se vaya diciéndolo para yo hacerlo aquí, por favor. Ya, es que este no va a dar. Ay, chuta. A ver. Este de aquí ¿No no va va a a dar. No nos va a dar. Nos va a dar error, como dice su compañero Cristian. No nos va a dar. Igual que la tangente 90, que tampoco les daba. Ya, ¿y qué pasa cuando, profesora, disculpe, qué pasa cuando nos dan? Eso quiere decir que es indefinido, infinito. O sea, si queremos poner un resultado, podríamos poner este, infinito. Ah, eso quería saber. ¿Cuál? Ya, perfecto. ¿Ya? Entiendo. Gracias. Eso es un resultado para lo indefinido. Es porque geométricamente, ahí sale mat error, sí. Geométricamente no se visualiza. ¿Ya? Hay unos que son súper buenos. Dale, gana con la profe, weón. Sí, el micrófono está abierto. ¿El mío no? ¿O sí? Sí, el suyo sí. Disculpa. Ya, va a salir como la del volcán. A ver, se me fue. Que sale infinito. Es En que lo algunos que estaba modelos, consultando yo, pues, profe. ¿sí? Ya. Entonces, en algunos no va a salir error por eso, porque geométricamente no se puede hacer. ¿Ya? Se juntan, porque cuando nosotros trabajamos un triángulo, ¿cierto? Trabajamos con los ángulos agudos. ¿Qué pasa con el ángulo de 90? El ángulo de 90 es así. Entonces, si yo esto lo levanto tanto que queda junto con esto, no se forma un ángulo. Entonces, como que se desaparece. Por eso es que les sale error en algunos, ¿ya? Y entonces no existen. Y se puede, si quieren escribir un resultado, puede ser como infinito. Ya. Entonces, para la secante, tendríamos que escribir Shift, la tecla Shift, con la tecla cos, y nos debería salir cos -1 del ángulo. Ya. ¿Y de ahí cómo seguimos? Anotamos eso y anotamos el número. Sí, el ángulo, y también nos va a dar error. Hay muchas que no se pueden. ¿Ya? El coseno 61 es 0,5. Ese Y es 0,5. Si el cotangente de 0. El cotangente hacemos lo mismo. Cotangente, sí. Shift, cotangente sería tangente. Sí, con la Shift tangente. tangente. Shift tangente en paréntesis 0, cierre paréntesis. 0. 0, Entonces, 0. claro. Si nosotros escribimos el 0 como fracción, le podríamos poner un 1. Y como sabemos que la cotangente con la tangente son al revés, esto sería así. 1 partido en 0.
Y eso no existe. Por eso es que les da error. Que eso es lo que pasa, quedan divisiones con cero. Las divisiones con cero no existen. O sea, no es que sí, no existen, porque no están definidas. Porque es un número muy grande. Mientras más chiquito el decimal, más grande el resultado. Y cuando se acerca tanto a cero, el límite tiende al infinito. Eso es como la Pero, explicación. profe, la letra C del cotangente de 0 es 0. ¿Para qué lo vamos a complicar más? Si sale 0 la calculadora le ponemos 0 ahí no. Sí, no, lo que yo hago es la explicación de por qué les da error acá. Ok. Sí, sí, no es parte del ejercicio, es una explicación de por qué nos da error en las otras. Es porque pasa eso, de una división en cero. Ya, entonces hay algunas que no se pueden calcular. Si ustedes buscan en Google, ponen, no sé, valores de las razones trigonométricas de los ángulos notables, que son el 45, el 60, el ángulo de 30, el ángulo de 90, ahí les va a dar en algunos una I. Y eso es porque es indefinido, que no se puede calcular. ¿Ya? Que puede pasar en la calculadora, que no se pueda calcular. Hoy estamos pasados ya. Nadie me dijo. Ya. Profesora, disculpe, mira, a mí me quedó una duda. Ya, cuando esto dice que es infinito y queda 0, 0, se supone que ese ejercicio igual está bueno, ¿cierto? Porque así hay que hacerlo. Sí, pues, sí. Es que Ya, esta parte vaya. es como para Es darse que, cuenta de eso. es que pensando en lo que dice el compañero, si estos ejercicios van en nuestro examen, entonces para nosotros poner eso, se supone que va a estar correcto. Sí, Gracias. sí, pueden poner, no se puede calcular también. O se puede poner, Ya. no se puede explicar lo inexplicable. Claro, Sí, sí. ya. Buenas noches, que les vaya bien en su otra clase. Muy entretenida. Buenas noches.